Moderadora, la licenciada Yolanda Espinosa Pérez, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Muchas gracias. Nos falta, ¿no? Todavía lo tienen, creo que un poquito atrapado, ¿no? ¿En el tráfico o ya aquí? Yo creo que ya aquí, me Porque parece. a mí en el tráfico yo me llevé un susto tremendo, pensé que iba a llegar muy tarde. Nada más, esperamos. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos iniciando con la siguiente mesa, titulada La transparencia y la rendición de cuentas. Esperábamos otro de nuestros moderadores, pero esperemos que llegue en el camino. Nos comenta el maestro que hay mucho tráfico y a él le costó un poquito de trabajo llegar, ¿no? Esta ciudad en viernes, quincena y previa a vacaciones se complica un poquito a veces, ¿no? Le damos la más cordial bienvenida al maestro José Juan Guzmán Camacho. Él nos vendrá a hablar un poquito de la experiencia que tiene el Instituto Politécnico Nacional, me imagino, en este tema, ¿no? Le recordamos que tendrá 15, 20 minutos para hablarnos sobre su tema. Al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, a través de la escuela le damos la más cordial bienvenida, maestro, y le cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias, muy buen día a todos. Quiero dar un saludo a todos los presentes, saludo especialmente a nuestra moderadora, a la licenciada Yolanda Espinosa, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y al maestro José Mariano Orozco Tenorio, el director de la escuela, a nombre del doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del instituto. Le doy un agradecimiento por habernos invitado a este evento. ¿Sí se escucha? No se escucha, ¿verdad? A ver, voy a quitar esto. Mejor así. ¿Me escuchan? No. ¿Sí se escucha? Ah, ok. Bueno, vuelvo a comenzar. Saludo especialmente a nuestra moderadora, la licenciada Yolanda Espinosa Pérez, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, quien nos apoyará en la participación en la mesa denominada La transparencia y rendición de cuentas. Agradezco también al maestro José Mariano Orozco Tenorio, director de la escuela, por habernos invitado a esta participación con un tema tan interesante como lo que es la transparencia y la protección de los datos personales. Voy a compartirles alguna información a la que he tenido acceso durante el tiempo que he estado a cargo de la oficina del abogado general y de la unidad de transparencia del Instituto Politécnico Nacional. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Las políticas y actividades de las instituciones públicas en materia de acceso a la información y transparencia deben caracterizarse por permitir la consulta cada vez más amplia y en breve término de la información pública con la que cuentan. Transparentar las actividades del quehacer gubernamental implica, entre otras acciones, poner a disposición de la ciudadanía archivos organizados que garanticen que la información contenida sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, con la finalidad de atender las necesidades del derecho de acceso a la información a toda persona. De ahí que la transparencia y la función archivística sean un binomio indispensable para lograr una efectiva rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados y más aún un elemento necesario para garantizar un derecho humano como lo es el del acceso a la información pública. ¿Me apoyan con la siguiente? Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2011, se reformó el artículo 1 de la Constitución General de la República. En esa disposición se estableció que todas las personas gozarían de los derechos humanos reconocidos por la norma suprema y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Como consecuencia de lo anterior, se indicó la obligación de todas las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a que se refiere dicho artículo. En particular, considero importante transmitir en esta mesa que el cumplimiento de dichos principios implica, entre otros aspectos, que las instituciones deben favorecer la protección más amplia a los derechos humanos de las personas, lo cual también es conocido como principio pro persona.
Lo anterior cobra especial relevancia para el tema que nos ocupa, ya que dentro de la gama de derechos humanos se encuentra precisamente el de acceso a la información. Aquí quisiera yo hacer una pausa. Antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el título primero de la Constitución se denominaba garantías individuales y se establecía que el Estado mexicano otorgaba garantías a las personas que habitaran el territorio nacional. Ese era un principio ya algo obsoleto, porque la figura correcta, la figura que se consagraba en las normas fundamentales de distintos países era la de los derechos humanos. Sé que la diferencia no parece grande, pero la explico enseguida. La protección a los derechos humanos tiene un enfoque distinto al de las garantías individuales, porque los derechos humanos son derechos que corresponden a cualquier persona por el solo hecho de serlo, y los estados no los otorgan, sino que los reconocen. Entonces, en 2011 se dio ese cambio de paradigma, ¿no? De otorgar garantías individuales a reconocer derechos humanos, a colocar al individuo en el centro de todas las decisiones del Estado, para decirlo con mayor claridad. Continúo. Respecto al caso del derecho humano de acceso a la información pública, el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, ese se publicó el 7 de febrero de 2014. Ahí se reconoció, en una reforma que se hizo al artículo 6º, el derecho humano de acceso a la información y estableció una serie de principios para el ejercicio del mismo. Es indispensable que el archivista del siglo XXI conozca estos principios comunes a cualquier servidor público, para que en sus actividades como líderes de la administración, organización y conservación de los archivos de las áreas que conforman las instituciones públicas coadyuven a su cumplimiento. Si me apoyan con la siguiente. Los principios más importantes en materia de transparencia son los siguientes. Toda la información en posesión de cualquier autoridad o institución de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los distintos ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, es pública y solamente podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Ello implica que en virtud de que toda la información en posesión de los sujetos obligados es en principio pública y solo de manera excepcional puede reservarse, cuando exista duda sobre la naturaleza de la información, debe resolverse a favor del derecho de acceso a la información y a la publicidad de la misma. Lo anterior se relaciona directamente con el principio pro persona en materia de derechos humanos, al que me he referido con anterioridad, el cual implica que debe favorecerse la protección más amplia a los derechos humanos. Los sujetos obligados tienen la obligación, valga la redundancia, de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de información. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Si me apoyan con la siguiente. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Estos principios, que forman parte, como les decía ya, de una reforma al artículo 6º constitucional, pueden resumirse en 3 materias: transparencia, protección de datos personales y archivos, y se establece una regulación de manera específica en los siguientes ordenamientos, los cuales consideramos son indispensables para cualquier archivista del siglo XXI. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y, por supuesto, la Ley General de Archivos.
Si me apoyan con la siguiente. Me voy a referir en primer término a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo que corresponde a esta ley, la misma fue resultado, como ya lo dije, de la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia. Dicha reforma facultó al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. Aquí quisiera hacer un énfasis importante. Tanto en la reforma constitucional como en la ley general se establecen las características mínimas que deben contener las leyes que expidan los congresos, tanto federal como de las entidades federativas en las tres materias. Antes de esa reforma constitucional, la facultad de legislar en materia de acceso a la información, de protección de datos personales y de archivos correspondía a la federación y a las entidades federativas en sus respectivos ámbitos competenciales, y tenían amplia libertad y podía haber normas de muy distintas características. Con el propósito de uniformar los contenidos de las leyes federales y locales, en la reforma constitucional se habilitó en específico al Congreso de la Unión para que emitiera leyes generales en las tres materias y que vinculara a los congresos de la Federación y de los estados a expedir leyes en sus ámbitos de competencia, pero bajo las líneas generales establecidas por el propio Congreso. Retomo. Conforme a lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 y tiene como finalidad establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Entre los aspectos que son relevantes para el rol y funciones del archivista, que presta sus servicios en los sujetos obligados a que aplica dicha norma, me voy a referir a 4 que son indispensables. Número 1. El archivista y en general cualquier servidor público deben tener claro que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional, o bien como confidencial cuando se trate de datos personales. Es necesario tener en cuenta que la propia ley reconoce como documento cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Es decir, cualquier documento, con independencia del formato en el que se encuentre, siempre que esté en un expediente de la institución, aun cuando ésta no lo haya generado, en principio es público y en consecuencia debe proporcionarse a cualquier persona que lo solicite. 2. Las únicas excepciones a lo anterior son la clasificación como reservada o confidencial que hagan los titulares de las áreas de los sujetos obligados y sea confirmada por el Comité de Transparencia de la institución. Toda vez que la clasificación de la información es una excepción, debe acreditarse que la información solicitada encuadra en los supuestos que la misma ley establece como causas posibles para reservarla, o bien son datos personales que sean confidenciales. Son datos personales cualquier información que se refiera a una persona física y que la identifique o la haga identificable. Sobre los mismos y su protección me referiré más tarde. Las causales de reserva de la información están referidas a casos que puedan afectar el interés público, como son los juicios en trámite u opiniones de servidores públicos previa a la toma de decisiones en relación con algún asunto. También puede reservarse información por cuestiones de seguridad nacional. Es importante resaltar que la información reservada únicamente lo puede ser por un tiempo determinado
el cual no puede exceder de 5 años, prorrogable, en algunos casos debidamente justificados, por 5 años más. Ello resulta importante, sobre todo cuando se realizan transferencias del archivo de trámite al archivo de concentración y en consecuencia la obligación para conservarlo en esos términos. De conformidad con la Ley General de Transparencia, la clasificación de la información no puede hacerse a priori, es decir, cuando se genera o obtiene. Se realiza en el momento que la información es requerida por un particular, o bien cuando así lo determine una autoridad, o cuando se generen versiones públicas para dar cumplimiento a obligaciones de transparencia. Si me apoyan con la siguiente. Número 3. Existe información que por mandato de ley todos los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantenerla actualizada en la Plataforma Nacional de Transparencia que administra el INAI. Para cumplir con estas denominadas obligaciones de transparencia, es indispensable el apoyo de los archivistas desde sus distintos roles, quienes deben proveer lo necesario para cumplir con las mismas. Las remuneraciones de los servidores públicos, los contratos que celebren las instituciones y el catálogo de disposición y guía de archivo documental, es información que debe incorporarse en ese apartado. Entre otras cosas, si ustedes van a la ley, el artículo que corresponde trae un listado amplio para todas las instituciones en general y después en distintos artículos, dependiendo de la naturaleza de algunas instituciones, va agregando obligaciones en lo particular. Número 4. Se crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que se conforma a partir de la coordinación entre las distintas instancias competentes para contribuir a la vigencia de la transparencia a nivel nacional en los tres niveles de gobierno. Ese sistema reconoce la importancia de la función archivística en la materia, ya que la ley otorga atribuciones para coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión de los criterios para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información pública, así como para diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la misma. Si me apoyan con la siguiente. Enseguida me refiero a la protección de datos personales. El antecedente normativo del derecho a la protección de datos personales lo podemos ubicar en la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2002. Sin embargo, en ese ordenamiento, la concepción de los datos personales estaba únicamente acotada al tema de transparencia y constituía una mera excepción del derecho de acceso a la información pública. A través de reformas a la Constitución y a distintas normas legales, el derecho a la protección de datos personales fue adquiriendo mayor relevancia y existencia propia. Se extendieron sus alcances hacia el sector privado y sobre todo se reconoció su relación con el derecho humano a la vida privada, a la intimidad y al honor. En ese contexto, la reforma al artículo 6 constitucional de 2014, a la cual ya me referí, buscó homologar estándares en la protección de datos personales y establecer una serie de obligaciones y políticas para la protección de los mismos. Lo anterior por lo que corresponde al sector público. Esto se materializó a través de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Quiero resaltar que en esta nueva cultura de protección a los datos personales, la función del archivista es fundamental, ya que participa directamente en la conservación de las condiciones adecuadas en los archivos de cualquier institución, para proteger la información y en particular los datos personales que se encuentren bajo su resguardo y custodia. De ahí que sea del mayor interés que el archivista del siglo XXI tenga conocimientos sólidos en esta materia. Los contenidos importantes de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que quisiera resaltar en esta participación son los siguientes. 1. La ley regula, entre otros, 3 aspectos fundamentales a tener en cuenta. A. El tratamiento de los datos personales. B. La protección de los mismos. Y C. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, también conocidos como derechos ARCO. Si me apoyan con la siguiente.
2. Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Dentro de estos datos encontramos una categoría que se conoce como datos personales sensibles. Estos se refieren a la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o llevar un riesgo grave para éste. Los datos personales sensibles son los siguientes, bueno, entre otros: aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencias sexuales. La distinción se realiza ya que los datos personales considerados sensibles requieren un grado mayor de protección. Número 3. Todos los servidores públicos estamos obligados a proteger los datos personales a los que tengamos acceso con motivo de nuestras funciones, ya que debemos garantizar el derecho humano a la privacidad de los individuos. La protección de estos datos implica a grandes rasgos dos temas: cumplir con ciertos principios que justifiquen la obtención y el tratamiento que se vaya a dar a los datos personales, y tomar medidas para la salvaguarda de los mismos. Para no desviarme demasiado del tema de esta mesa, solamente quiero dejar anotadas las siguientes ideas que el archivista debe tener en cuenta durante el desempeño de sus funciones. Todo tratamiento de datos personales debe estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable le confiere a la institución de que se trate. Solo deberán obtenerse datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento. Los responsables del manejo de datos personales deben establecer medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para su protección. Un ejemplo de esas medidas es determinar los roles y responsabilidades de todas las personas que traten datos personales, como lo serían los encargados de archivos en las áreas de las instituciones en el ámbito de sus funciones. 4. El siguiente aspecto relevante al que me quiero referir en materia de protección de datos personales es el relativo a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos como los derechos ARCO. Estos son las prerrogativas que los titulares cuentan para a. Acceder a datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento. B. Solicitar la rectificación o corrección de sus datos personales cuando estos resulten ser inexactos, completos o no se encuentren actualizados. C. Pedir la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. Y D. Oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que cese el mismo cuando considere que se le causa daño o perjuicio por tal utilización. Los procedimientos para el ejercicio de estos derechos están descritos en la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y los responsables de las áreas de archivos deberán conocerlos para aplicarlos en sus actividades. Si me apoyan con la siguiente. Por último, me referiré a la Ley General de Archivos. Es el último de los tres temas a que se refieren los principios establecidos en el texto vigente del artículo 6º constitucional. Es el relativo al de acceso a los archivos, que constituye una condición para el ejercicio del derecho de acceso a la información y a la rendición de cuentas. Esta afirmación ha sido reconocida en las leyes de transparencia y acceso a la información, que plantean la necesidad de que los organismos públicos cuenten con una gestión sistemática de la información y de los archivos que les permita cumplir con diversas obligaciones, como responder a las solicitudes de información, proteger la confidencialidad y la integridad de los documentos, proporcionar datos auténticos y fiables sobre los actos y actuaciones institucionales que sirvan para el control social y la rendición de cuentas. Debemos reconocer la importancia del binomio transparencia-archivos. La expedición de la Ley General de Archivos, que entrará en vigor el próximo 15 de junio, tiene como fundamento el Decreto de Reformas a la Constitución en materia de transparencia de 2014, del que ya hablé más de una vez.
En esta materia, dicho decreto reformó el artículo 6º constitucional y adicionó una fracción al 73 para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y determinen las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Así las cosas, el desarrollo de los archivos es un tema renovado en la agenda pública nacional y con dicha reforma se le otorga una nueva dimensión jurídica y administrativa. Los reconoce como componentes indispensables para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas. Sin abundar en el contenido técnico de la ley, ya que ello ha sido materia de explicaciones expertas de quienes me han precedido en este simposio, considero importante resaltar que en la exposición de motivos de esta nueva Ley General de Archivos se da cuenta de lo siguiente. 1. Las instituciones tienen dos deberes principales en relación con la materia archivística. La primera, documentar consistente en acreditar con documentos todo acto que derive del ejercicio de facultades, competencias o funciones. Preservar, lo que consiste en mantener los documentos en archivos administrativos actualizados con las características de completitud, exactitud y transparencia. Si me apoyan con la siguiente. 2. La disciplina archivística está estrechamente relacionada con la protección de los derechos humanos. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte establecen el derecho a la información, el cual se encuentra salvaguardado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, en el entendido de que este derecho implica que toda persona tiene la libertad de buscar información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, sea de forma oral, escrita, impresa, artística o cualquier otro procedimiento de elección. 3. La ley busca establecer parámetros y características uniformes para la generación y administración de archivos mediante la concurrencia de los diversos niveles de gobierno. Enseguida paso a compartirles algunas conclusiones. Para concluir mi participación formulo las siguientes consideraciones. 1. La adecuada custodia y conservación de los archivos garantiza la disponibilidad y la localización eficiente de la información generada y en posesión de las instituciones. 2. Contar con sistemas de información ágiles y eficientes es la base fundamental para posibilitar el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la rendición de cuentas. 3. La gestión documental debe ser integrada junto con la transparencia y la protección de datos personales como ejes transversales en la planeación institucional, apegadas a lo dispuesto por las leyes de la materia. 4. Las funciones del archivista en el siglo XXI son indispensables para garantizar los principios constitucionales consagrados en el artículo 6º de la Constitución Federal. Por ello, en el desarrollo de sus actividades debe contar con las herramientas necesarias en materia de transparencia para coadyuvar en garantizar ese derecho humano y, por otro lado, los conocimientos necesarios de las medidas que tienen obligación de implementar para resguardar los datos personales que obren en los documentos bajo su custodia. Solo con su participación experta será realidad un efectivo y expedito sistema de rendición de cuenta de las instituciones públicas. Quiero cerrar mi participación agradeciendo nuevamente al maestro José Mariano Orozco Tenorio, director de la escuela, y hacer una mención especial al licenciado Alan Jiménez Muro, ahí está, coordinador de abogados delegados de la oficina a mi cargo, que es el responsable de todos los trámites de transparencia y acceso a la información pública, quien me apoyó en la preparación de este material. Muchas gracias a todos. Bueno, pues agradecemos mucho la participación del maestro José Juan. Yo creo que nos deja aquí muchas interrogantes. Yo aquí vería además cosas que agregar un poquito, porque nos han venido diciendo de la importancia de los archivos y que sin los archivos simplemente no podemos tener transparencia. Si no tenemos organizados los archivos, no podemos hacer accesible la información que contienen en ellos. Yo aquí retomaría un poco la parte en donde él nos comenta que, bueno, todas estas nuevas herramientas que tenemos que tener los archivistas del siglo XXI, ¿no? Como profesora de las nuevas generaciones, creo que siempre les estoy inculcando a los alumnos que
ellos ya son los profesionales del siglo XXI, que estamos en la tercera parte del siglo XXI, y ellos tendrían que replantearse esta función de los archivistas ante los nuevos retos que nos demarca la sociedad, ¿no? Antes nuestra labor era organizar y preservar los archivos adecuadamente. Ahora, además, como bien dice el maestro, hay que transparentarlos y hay que custodiar los datos personales que ahí se integran, ¿no? Yo remarcaría también la importancia de la profesionalización. Sí, es cierto que tenemos que tener sistemas ágiles, que tenemos que hacer accesible la información que existen en cada uno de los archivos de las dependencias, pero no lo vamos a lograr si no hay profesionales a cargo de los archivos. Es muy importante que los profesionales se hagan cargo de la parte de la metodología archivística para poder garantizar justamente el acceso a la información y a los archivos. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien gusta hacer alguna pregunta al maestro. Maestra. Muchas gracias. Bueno, felicitarlo y muy interesante a veces crear, o más bien por ahí iría la pregunta, ¿cómo transparentar la información sin afectar los datos personales? Ya sabemos, bueno, aquí en la ley marca en qué caso se debe de hacer, pero ayer se estaba platicando que los historiadores muchas veces demandan cuestiones de información cuando todavía no pueden tener acceso por el tiempo que marca la ley, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Híjole, a ver, está un poco complicada la pregunta, voy a tratar de desentrañarlo. O sea, de inicio yo le puedo decir que los datos personales son información confidencial en todo momento. ¿Por qué? Porque no son indispensables para la rendición de cuentas ni para la transparencia. Como comentaba a lo largo de la exposición, nosotros como país tenemos una historia relativamente corta en esa materia. Ustedes lo recordarán, estos enormes libros blancos que eran los directorios telefónicos, donde estaba al alcance de cualquiera el nombre, el domicilio y el número telefónico de cualquier persona con solo conocer su nombre completo, ¿no? Nosotros tenemos una historia reciente en la protección de datos personales, como lo planteaba en la exposición, en la primera Ley Federal de Transparencia de 2002, por ahí había una referencia, pero más enfocada a la solicitud de información que al tratamiento de los datos personales. La ley general de esa materia, trae una serie de obligaciones bastante exhaustivas para todas las instituciones que tratan datos personales, de inicio para que recaben los que son estrictamente indispensables para el desempeño de sus funciones. En segundo lugar, que la persona a la que le soliciten datos personales le indiquen con precisión cómo van a ser tratados esos datos. O sea, no es que yo vaya a recabar información y utilizarla para lo que sea, y entre otras cosas, tener un resguardo adecuado de toda esa información. Le digo, al final el ejercicio de la rendición de cuentas o del acceso a la información no tiene por qué estar peleado con la protección de datos personales. En ese sentido, lo único que yo les puedo decir es que se deben contar con áreas de transparencia. Es que las tres materias van íntimamente ligadas. Es muy difícil separar la transparencia, la protección a datos personales y el tratamiento de archivos. Más que un binomio, son un trío indisoluble. O sea, en el momento que ustedes, todas las instituciones, hablo de las instituciones públicas, porque esta exposición no se trató de el tratamiento que los particulares deben dar a los datos personales, pero en el fondo, cada área de las instituciones públicas debe contar por lo menos con un enlace en materia de transparencia, que debe tener conocimiento de todas las materias. En el momento que se reciba una solicitud de quien sea, debe hacerse un análisis de si se cuenta con la información, en un segundo rubro si la misma es pública. En ese sentido le digo, los responsables de transparencia y los archivistas, por supuesto, deben decir, a ver, aquí me están pidiendo información concerniente a datos personales de una persona identificada, ¿no? Yo no puedo entregar eso. Usted decía de los historiadores, oye historiador, pues tú me pides documentos para acreditar alguna situación en concreto, yo te paso todo lo que sea público. En el paso del tiempo aplica principalmente a la información que se maneja como reservada. ¿Por qué? Porque por su naturaleza en algún momento caerá en el ámbito de lo público.
Ahí sí, oye, a lo mejor ahorita no te puedo dar acceso a información de archivo que se encuentre en trámite, de asuntos que se encuentren pendientes de resolución, de asuntos que sean materia de una controversia judicial, de cuestiones sobre las que no se haya tomado una decisión, pero de asuntos sobre los que ya no existe ninguna cuestión pública por resolver, por supuesto que se debe dar acceso, pero insisto, para no extenderme más en la respuesta. En el caso de los datos personales, esos son confidenciales siempre. Sería cuánto. Una pregunta más para ya cerrar, maestro. Maestro, me estoy adelantando a una pregunta que pueden hacer los alumnos de la escuela y seguramente están muy interesados. ¿Las calificaciones se consideran datos protegidos por la ley? Por supuesto que sí, maestro. Toda la información de carácter académico de cualquier persona está protegida por la ley. Es más, me voy a ir a un extremo. Si a nosotros nos preguntan si una persona en concreto es alumna de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, no lo podemos decir, para decirlo con claridad. Entonces, a los papás no se les puede dar las calificaciones. Yo creo que ahí el interés superior de la familia prevalecería, maestro. Tal vez, ¿no? Ya tienen otra pregunta. Tenemos una pregunta más. ¿Podría, por favor, decirnos cuál es su nombre y de dónde viene, por favor? Buenos días. Mire, yo soy de ESIA Zacatenco, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, y es el problema que se ha presentado siempre, porque nada más es comentario, ¿no? Ya que los alumnos pues, ya son mayores de edad, y ahí el problema, porque muchos padres de familia llegan a reclamar por las calificaciones. Así es. Y entonces, ahí el conflicto. Es que ese es un tema que no es muy sencillo, y les voy a decir por qué. Digo, no es materia de esta mesa, pero lo voy a decir. Al final, los mayores de edad que viven todavía bajo la responsabilidad de sus padres, y particularmente quienes se encuentran estudiando, no podría yo decir que estén enteramente emancipados. O sea, es un tema muy, muy complicado, pues. Yo sí diría que si el alumno vive con sus papás, pues sí creo yo que nos encontraríamos en una situación complicada, ¿no? Yo no vería tan fácil decir es que no puedes acceder a esa información. Okay. Sobre todo si somos los papás los que pagamos, ¿verdad? Pero bueno, nos quedaríamos seguramente con muchísimas preguntas todavía por hacerle al maestro, pero el tiempo nos corre como siempre en este tipo de eventos. Entonces, le vamos a agradecer otorgándole una constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, otorga la presente constancia al maestro José Juan Guzmán Camacho por su participación como ponente en la mesa, la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias. Le damos un cordial aplauso, por favor. Agradecemos la participación de la moderadora, la licenciada Yolanda Espinosa Pérez, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Hacemos entrega de su constancia. Nos hacen la aclaración hace un momento que el programa de licenciatura en el estado de Morelia continúa sin ningún problema hasta la fecha. Por favor, no se muevan de sus lugares.